En las notas del contestador automático, pues también nos van dejando pues algunas cositas, algunos mensajes bastante buenos y que también nos pueden hacer recapacitar. Y este es el caso de un compañero del puerto de Valencia que se llama Leonardo y nos deja la siguiente reflexión. Hola, buenos días, Tony. Mirá, soy Leonardo de Valencia. Sigo tu canal hace tiempo y bueno, hay algunos videos que me gustan mucho y siempre estoy al loro de lo que publicás. La verdad que está el canal muy bueno. Gracias. Mira, yo te quería hacer un comentario. Estoy en el transporte asalariado hace unos 18 años más o menos. Trabajo así como vos en el puerto de Valencia. Eh, y estoy, gracias a Dios, en una muy buena empresa. Eh, Como todas, bueno, el tema de ir a convenio y tal, ya sabemos cómo está el tema, ¿no? Nada es perfecto. Pero, bueno, quería dejar una pequeña reflexión con el tema de los asalariados, con el tema de los sindicatos. Es que nosotros ese es el problema que tenemos los asalariados. Es el sindicato cobra del gobierno, es un empleado del gobierno. Entonces, ellos mismos son los que no miran por nosotros, y no solamente no es que no miran por nosotros, sino que se ponen a expensas de que el transporte esté como le mandan. Yo fui en el 2007-2008 delegado de comisiones obreras. Después de haber pasado esa experiencia, nunca más estuve afiliado a un sindicato, nunca más fui delegado sindical, ni lo voy a hacer, porque he visto en primera mano lo que pasa ahí adentro, las prioridades que tienen. Encima en aquel entonces había empezado la crisis, concurso de acreedores en la empresa de transporte donde estaba. Me tocó, bueno, vivir una experiencia bastante desagradable donde el sindicato me dejó claro la postura que tenía, al punto de, bueno, no voy a contar mucha cosa de eso, pero hasta me han dicho: de aquí tienes que irte, aprovecha el ERE que van a hacer, nosotros tenemos mucha gente por ahí, te vamos a conseguir otro puesto de trabajo. Todavía lo estoy esperando, gracias a Dios no lo necesité, pero bueno, son experiencias que te van demostrando quién es quién y qué hay detrás de toda esta fachada de gente que supuestamente defiende nuestros intereses, que en realidad no lo hacen. Pero bueno, yo lo que te quería dejar es una reflexión, que como nosotros no podemos hacer mucho, lamentablemente, porque ya se demostró que el tema de poder parar todo el transporte es muy complicado. Lamentablemente no tenemos líderes que puedan llegar a influenciar lo suficiente como para poder parar el sector. Sí que es verdad que parando el sector se para el país. No tienen mucho con qué negociar en este sentido. Se para el transporte y tienen que negociar realmente el gobierno y quien esté en su cargo. Pero no tenemos los líderes nosotros, asalariados en este caso, que nos lleven o que nos influencien o que nos lideren como para poder llegar a esa instancia. Entonces, yo pienso que lo otro que se podría hacer, como los sindicatos nos tienen abandonados y cobran de papá Estado y obedecen a papá Estado, es todo el que esté afiliado, por ejemplo, estos sindicatos mayoritarios como comisiones obreras, UGT, pues dejar de pagar, salirse. Que les pague directamente el gobierno, porque yo no puedo entender cómo un organismo, un sindicato que tiene que defender a los trabajadores, le ponga la mano al gobierno para recibir subvenciones. ¿Cómo va a ir en contra del gobierno a decirle te paro el país
te paro el transporte, ¿cómo va a ir a cara de perro contra el que le está dando de comer? O sea, es impensable, es impensable. Yo que soy de Argentina, bueno, allá tuvieron un líder que no es mucho de mi agrado, pero logró unificar el tema de transporte, paró varias veces el país y ahora el camionero allá está bastante más respetado que antes y lograron muchas cosas. Pero bueno, eso, Tony, dejarte esa pequeña reflexión bueno, todo el que esté afiliado a este tipo de sindicatos que se pone abajo de la mesa y come de papá gobierno, que vivan solamente de ellos, cuando en realidad deberían de vivir de sus defendidos, de la cuota. Y el día que esa gente realmente deje de cobrar del Estado y empiece a representar como debe ser a los trabajadores, ese día yo me voy a afiliar a un sindicato. Un abrazo, Tony. Bueno, pues Leonardo, otro abrazo grande para ti. A ver, yo lo que quiero decir es una cosa. A ver, luego cada uno que saque sus conclusiones, si está de acuerdo, si no está de acuerdo. Pero creo que la cosa, no me equivoco mucho al deciros que creo que la cosa va por aquí. A ver, el Estado tiene una partida en los presupuestos que es un dinero que está ya asignado a los sindicatos, ¿vale? Entonces, ¿cómo funcionan esas subvenciones? A ver, ese dinero que el Estado da a los sindicatos creo que va en función de la cantidad de delegados sindicales que tiene cada sindicato. Y los delegados sindicales de los sindicatos son los representantes de los trabajadores de una empresa elegidos en votación por esos trabajadores. Es decir, por decir algo, ¿no? Yo trabajo en una empresa, no sé, imaginaros, yo estoy afiliado, ¿vale? Estoy afiliado a ASET. Imaginaros que ASET fuera un sindicato, que de momento no lo es, ¿vale? Es una asociación privada de conductores asalariados, que tiene muchas cosas que ofrecer, ¿vale? Pero bien no es un sindicato. Pero bueno, imaginaros que lo fuera, porque los papeles, todo eso está presentado ya. Pero imaginaros que lo fuera, ¿vale? Imaginaros de que yo trabajo en una empresa que hay, pues no sé, 40 choferes. Y que claro, como lógicamente tiene que haber un comité, un comité sindical en la empresa, tiene que haber un enlace sindical. Bueno, pues imaginaros de que yo me presento a las elecciones, ¿vale? Nos presentamos varios y los trabajadores deciden en votación, votan y salgo elegido yo. Vale, pues entonces ASET ya tendría un delegado sindical colocado en la empresa tal. Y entonces, lógicamente, claro, yo tendría horas sindicales para ir al sindicato, para gestionar dudas de trabajadores, para asesorarlos cuáles son sus derechos, para, digamos que cualquier trabajador, yo estaría a disposición de cualquier trabajador para que me pregunte, oye, mira, me pasa esto, tengo esta situación, o no sé, hemos sido papás, quiero que me ajusten el horario, ¿vale? Quiero que me ajusten el horario, quiero reclamar mi derecho a la conciliación familiar, que eso es un derecho. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Bueno, pues entonces, pues mira, tienes derecho hasta que la criatura tenga 12 años. El abogado del sindicato, vente conmigo, ¿vale? Te afilias. Y yo me voy a encargar de que el abogado del sindicato haga un escrito y mande un burofax a la empresa solicitando este derecho
este derecho que tú quieres. ¿Por qué? Porque en el momento de que a la empresa se le manda un burofax y se le notifica, tú ya quedas blindado por el derecho de indemnidad. Es decir, si la empresa toma represalias contra ti y te echa a la calle, ¿vale? Eso es claramente una represalia laboral. Eso es una vulneración de derechos, con lo cual eso es automáticamente un despido nulo. ¿Vale? Pues esto es lo que yo haría, por ejemplo, por mis compañeros en la empresa. Bueno, pues más o menos esto funciona así. Y en función de los delegados sindicales que tengan diferentes empresas un sindicato, pues en función a esa cantidad de delegados, pues cobra más dinero o menos. ¿Vale? Pero no es una cuestión de cuotas, es una cuestión de confianza de los trabajadores en una persona, en una empresa. ¿Vale? Más o menos la cosa va creo que la cosa va por ahí, no me equivoco mucho, creo que la cosa va por ahí. Habrían que matizar cosas y tal, seguro que me dejo detalles en el aire, pero me suena que la cosa va un poquito por ahí. En fin, de todas maneras, pues bueno, a ver, si uno no se siente representado por el sindicato al cual está afiliado, pues lógicamente, a ver, o sea, es mejor no estar, ¿vale? Es mejor no estar. Ahora, el hecho de que, bueno, de caer un poquito en el error, porque creo que ahí hemos caído todos, de caer un poquito caer un poquito en el error de decir, bueno, estos no van a hacer absolutamente nada porque viven del gobierno. Bueno, digamos que a ver, lógicamente también os voy a decir una cosa. Digamos que los abogados de estos sindicatos, por lo que yo he podido escuchar, testimonios, gente con la que he hablado, digamos que son más conformistas. Es decir, intentan llegar a un acuerdo más rápidamente con el abogado de la empresa para que tú te lleves un dinerito, no entrar a juicio y venga, va, ancha Castilla y a por otra cosa. ¿Vale? En cambio, los sindicatos privados, como por ejemplo la CNT, los sindicatos privados, a ver, en teoría, claro, como únicamente viven de las cuotas de los socios, de los afiliados, pues lógicamente se implican más. ¿Por qué? Porque no quieren perder afiliados. Porque es su sistema de existir, es su sistema. Pero de todas maneras, yo, sinceramente, yo creo que los representantes de los trabajadores, esto ya es una opinión personal, yo creo que los representantes de los trabajadores, los sindicatos que representan o tendrían que representar a los trabajadores, no tendrían que tener ningún tipo de vínculo con el gobierno. Ninguno. O sea, mira, o sea, el dinero, claro, no hay ningún sindicato que renuncie al dinero. No hay ninguno. No lo hay. No hay. O sea, es una cosa que el gobierno ya tiene prevista. Está en los presupuestos, ya tiene previsto. Está ahí, toma. Esto es tuyo. O sea, es tuyo. Tú haz lo que quieras, haz lo que te dé la gana. ¿Vale? Pero esto es tuyo. Está ahí. No hay ningún sindicato que diga, no, yo esto no lo quiero. No hay ninguno. ¿Vale? Pero bueno, que en principio luego están los privados, ¿vale? Están los privados que son los que viven de las cuotas de sus socios y que lógicamente pues están obligados, entre comillas, a moverse mucho más, a ser más serios y más formales, en teoría, debería ser así, para pues bueno, para representar los intereses del que les está pagando de verdad, que es el socio, el afiliado, ¿vale? Bueno, no sé, seguramente cuando me extiendo tanto, sé que de alguna manera u otra
Alguno me va a decir, Tony, no, que es que esto no es bien así. Bueno, pues oye, perfecto, decírmelo en la línea de comentarios y así pues todos aprendemos un poquito. Venga, saludos y buenas noches.